Bueno, me presento, mi nombre es César Abraham Ángeles Anaya, la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura. Actualmente curso el segundo cuatrimestre de la carrera y a continuación le traeré mi video presentación. Bueno, en esta video presentación que voy a presentar, veremos las definiciones que serían, por ejemplo, de probabilidad, que es la posibilidad de que un suceso o condición pueda ocurrir. Esto se refiere, por ejemplo, cuando tiramos un dado y queremos que nos salga 5, va a haber una probabilidad de que nos salga y otra probabilidad de que no nos salga porque hay más números y va a haber una probabilidad en la cual nos va a caer cualquier tipo de número. En la definición de experimento sería el resultado del azar, o sea que dependiendo del experimento el resultado que te dé puede ser muy diferente y si te llega a dar el resultado muy exacto, cualquier ejecución puede decir que se puede ser aleatorio. En el espacio muestral sería el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Principalmente es saber si el conjunto de resultados de un experimento aleatorio junto con una estructura sobre el experimento. Aquí tenemos una imagen acerca de lo que sería el espacio muestral. La definición de propiedades de la propiedad sería el evento A, que es más probable que el B, y que un evento cierto que seguramente ocurre tiene probabilidad de 1 o un evento imposible que nunca ocurrirá tiene la probabilidad de 0. En la regla del producto, por ejemplo, tenemos una caja que contiene 2 canicas azules y 3 rojas y se extrae 2 canicas al azar sin reposición. ¿Cuál sería la probabilidad de que las dos sean azules? Pues para poder realizar este ejemplo, lo primero que haríamos sería ver la fórmula de lo que sería la regla del producto, que sería PA por PBA, lo cual nos quiere decir pues que multiplicaríamos 2 y 1 que nos daría 2 y 5 y 4 que multiplicándolo nos da 20 y después este nos daría 0,1 y si queremos sacar el porcentaje ya nos daría como porcentaje 10%. Y Y la definición de la regla del producto pues nos ayuda a encontrar la probabilidad de que el evento A y el evento B al mismo tiempo ocurran al mismo tiempo. Esta regla depende de que si los eventos son independientes o dependientes. La definición de la regla de la suma sería un método que se usa para poder encontrar una probabilidad compuesta. Se considera una probabilidad compuesta cuando se unen dos sucesos para formar otro suceso y se usa para querer conocer la probabilidad que sucedan dos o más eventos. El ejemplo de la regla de la suma sería la probabilidad de al tirar un dado y salga 1, que sería su probabilidad de 1,6. La probabilidad de que salga 3 sería de 1,6. Entonces tendríamos que calcular de que al tirar un dado salga 1 o 3, lo cual nos daría pues como probabilidad de que salga sería 1,6, porque tiene diferentes sucesos, no te va a tocar el mismo número, porque tiene una cierta probabilidad cada número de que te salga. Y la probabilidad de que salga 1 y 3 al mismo tiempo, este valor es 0, dado que los eventos excluyentes, si sale 1 ya no puede salir 3. La fórmula de la regla de la suma sería PA más PB y menos PA y B, lo cual nos quiere decir que si sumamos 1 y 1, 6, nos daría como resultado 0 y nos daría como resultado para que nos saliera nos saldría 1,3%. Definición de propiedad condicionada es la que calcula partiendo de dos sucesos o eventos A y B, pero esto quiere decir que A puede producirse antes que B, después o al mismo tiempo que A puede ser el origen o la consecuencia de B o no tener un vínculo de casualidad. El ejemplo de propiedad condicionada: si se sabe que el 50% de la población fuma y el 10%
fuma es hipertensa, ¿cuál es la probabilidad de que un fumador sea hipertenso? Aquí tenemos lo que sería 10 entre 50, que nos daría como resultado 0,20 dividiéndolo, y ese sería el resultado de una, del ejercicio. Y la definición de probabilidad condicionada sería un espacio de probabilidad y un suceso B con probabilidad positiva. Por ejemplo, entre P y A y B, que nos dé un resultado entre B y uno entre A y B. Y en la definición de teorema de Bayes se utiliza para calcular la probabilidad de que un suceso teniendo información de antemano suceda. El teorema de Bayes se entiende y se usa para la gran mayoría de casos en los que se desea comprobar la teoría de la probabilidad. La fórmula del teorema de Bayes sería esta que estamos viendo. Y en el ejemplo, en una academia la probabilidad de que un alumno sea seleccionado al azar le guste el helado es del 60%, mientras que la probabilidad de que un alumno le guste la torta es del 36%. Además se sabe si que la probabilidad de un alumno le guste la torta, dado que le guste el helado, es del 40%. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno le guste el helado, dado que le gusta la torta? Aquí tenemos los datos, lo cual que haríamos sería solamente sumarlo y nos daría 0,6667 y ya en pocas palabras sería 66,67% el resultado del ejercicio. La definición de la regla de probabilidad total nos permite calcular un suceso a partir de probabilidades condicionadas. También nos permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento que se puede realizar a través de varios caminos. La fórmula de probabilidad total sería donde i toma valores entre 1 y n. El ejemplo de la regla de probabilidad total sería en un saquito hay papaletas de 3 colores con las siguientes probabilidades de que se puedan ser elegidas: amarilla probabilidad del 50%, verde probabilidad del 30% y roja probabilidad del 20%. Según el color de la papeleta elegida, podrás participar en diferentes sorteos. Así, si la papeleta elegida es amarilla, estás participando en un sorteo con una probabilidad de ganar del 40%, mientras que la verde con una probabilidad de ganar del 60% y la roja en un tercer sorteo con una probabilidad de ganar del 80%. ¿Qué probabilidad hay que ganar para el sorteo en el que participamos? Pues lo primero que nada sumaríamos 0,50, 0,40 más 0,30, 0,60 más 0,20 y 0,80, que nos daría 0,54. Por lo tanto, la probabilidad de que ganes del sorteo es del 54%. En la definición del diagrama de árbol, este nos ayuda o es una herramienta que nos permite analizar y evaluar cada una de las posibilidades que puede existir de algún problema o experimento. Y cada rama nos va ayudando a generar cuál es la posibilidad de que se forme el final resultado. Por ejemplo, aquí en el ejemplo del diagrama de árbol tenemos en una academia hay 3 aulas: el aula roja, el aula azul y el aula negra. El aula roja tiene el 50% de los estudiantes de la academia, el aula azul tiene el 30% y el aula negra el 20%. Además, en cada aula hay un 40% de hombres y si se selecciona un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un estudiante hombre del aula azul? Aquí tenemos el diagrama de árbol que nos indica que hay hombres de 0,4, mujeres 0,6 en los grupos y hay diferentes grupos de aulas. Y en el siguiente imagen podremos ver cuál sería la probabilidad de que el niño pues sea escogido como jefe de grupo en el aula azul, que primero que nada multiplicaríamos 0,3 por 0,4, nos daría un 12% y ese sería el resultado de que pueda ser elegido el niño para el aula azul para ser vicepresidente. En definición de conteo de técnicas de conteo, las permutaciones son un arreglo cuyo orden no es importante si se acomodan o no, porque eso no afecta el resultado final.
La fórmula de las permutaciones sería NPR, que nos daría como resultado N, y el ejemplo de permutaciones sería, hay un grupo de 10 personas y hay un asiento en el que solo pueden caber 5. ¿De cuántas formas se puede sentar? Y aquí en el ejemplo daríamos 10p5, sería multiplicar 10 por 9, por 8, por 7, por 6, que nos daría como resultado 30.240 formas diferentes de ocupar el banco. En la definición de combinaciones, a diferencia de lo que sucedía con las permutaciones, el orden de los elementos sí es importante. Por ejemplo, la fórmula de la combinación sería NCR, nos da igual a N. En el ejemplo de combinaciones, un grupo de 10 personas quieren hacer limpieza en el barrio y se preparan para formar grupos de 2 miembros cada uno. ¿Cuántos grupos son posibles? En este caso N10 y R2. Así pues, aplicando la fórmula, nos daría como resultado 180 parejas distintas. En la definición de variables aleatorias, consiste en asociar un valor numérico a cada suceso elemental del experimento y una variable aleatoria si toma los valores de los resultados de un experimento aleatorio. El ejemplo, una mujer portadora de hemofilia tiene 3 hijos. ¿Cuál es el espacio muestral apropiado para estudiar hemofilia de estos? Por lo tanto, sería SSS, SSN, SNS, NSS, SNN, NS, NNS y NNN, que sería cada hijo puede parecer hemofilia. SNS significa el primero y el tercero la padecen y el segundo no hay que asegurar, no hay que olvidarlo. En este espacio muestral el suceso dos hijos padecen hemofilia se representa como A1, SSN, SNS, NSS, y el suceso de los dos primeros no la aparecen como A2, NNS y NNN. O la opción B, pueden padecer hemofilia los 3 hijos, que sería 3, 2, 1 y 0. Y en este espacio muestral el suceso dos hijos padecen de hemofilia. El suceso de los dos primeros que no la padecen se pueden representar porque en el espacio muestral no está contemplado el orden. Y en la definición de función de densidad de probabilidad sería la probabilidad de que una variable aleatoria continua. Es una fórmula que ayuda a calcular la probabilidad de que una variable aleatoria continua tenga un valor que esté dentro de un intervalo específico. El ejemplo 1, a partir de la función de densidad de probabilidad, calcular P1 fx 0,25 si 0,x4 0 de lo contrario. En este problema nos pide calcular con la función de probabilidad de una variable continua la posibilidad de calcular mediante el área bajo la curva. Por ello, el área bajo la curva de densidad es de entre 1 y 3. Aquí tenemos un ejemplo más claro de la bajo la curva, que sería entre 1 y 3. La definición de distribución acumulativa se especifica porque es una variable aleatoria que nos ayuda a saber si sea menor o mayor el valor dado y la función distributiva acumulativa. La fórmula de distribución acumulativa sería fx, px, y el ejercicio de distribución acumulativa, una tienda vende discos duros de 1 terabyte y 3 terabytes de capacidad. Encontrar la función dado sabiendo que x, la capacidad de memoria, es un disco duro comprado. Y aquí acomodaríamos primero que nada los resultados, que sería 0,5, 0,3, 0,2. Y para poder asegurarnos de que nuestro ejercicio está bien, nos tiene que dar uno como resultado, porque si nos da otro número no está bien, está mal, quizás hicimos algo mal. Y en la definición de valor esperado o esperanza matemática es una variable que nos ayuda a la suma del producto de la probabilidad de cada suceso, por ejemplo el valor de los sucesos, y a ganancia promedio un jugador cuando hace y pues se le llama así porque cuando hay un gran número de apuestas. La fórmula de la esperanza matemática sería esta que estamos viendo aquí abajo. Y de ejemplo tendríamos si una persona compra una paleta en una rifa en la que puede ganar
5,000 pesos o un segundo premio de 2,000 pesos con posibilidad de 0,1 y 0,003. ¿Cuál sería el precio justo a pagar por la papaleta? Se sumaría 0,001 más 2,000 y más 0,0013 que nos daría como resultado 11 pesos. Y también sumaríamos 5,000 que nos daría como resultado 11 pesos. Y un jugador lanza dos monedas para ganar 1 o 2 pesos. Si aparecen una o dos caras por otra pierde 5 pesos. Y si no aparece cara, determinar la esperanza del juego y si este es favorable. Aquí tenemos lo que sería el ejercicio y nos da como resultado un cuarto y esto nos significa que es desfavorable y hasta aquí se terminaría el ejercicio porque no el resultado es desfavorable y hasta aquí sería mi video presentación. Gracias.